En la primera historia de hoy los llevaré a una historia donde la curiosidad de un grupo de niños los llevó a desatar algo oscuro, algo que nunca debió ser liberado. Esto no es solo un juego, es un llamado. Prepárense para el juego maldito, donde la inocencia se convierte en terror. Bienvenidos a Casa del Terror. El Colegio San Ignacio había sido construido hace casi 100 años. Era un edificio grande y lúgubre, con paredes de piedra desgastadas y un aire siempre frío, incluso en verano. Había rumores entre los estudiantes de que antes de ser un colegio, el lugar había sido un convento, pero nadie hablaba mucho de lo que ocurrió allí. Solo se sabía que estaba lleno de tragedias. Un viernes por la tarde, cuando las clases terminaron, 5 amigos decidieron quedarse después de horas. Diego, el líder del grupo; Valeria, la más escéptica; Luis, siempre curioso; Carla, quien odiaba la idea pero nunca quería quedarse sola; y Julián, el bromista que nunca tomaba nada en serio. La idea era explorar el sótano del colegio, un lugar que todos sabían que estaba prohibido. Cuando llegaron al sótano, la atmósfera cambió de inmediato. El aire era denso y húmedo, y había un olor extraño, como de tierra mojada mezclada con algo podrido. Encendieron sus linternas y comenzaron a explorar, riendo nerviosamente mientras revisaban cajas llenas de objetos viejos. Fue entonces cuando Luis encontró algo que haría que aquella tarde se convirtiera en una pesadilla. Era una caja de madera negra, adornada con grabados que parecían símbolos arcaicos. Cuando la abrió, todos se inclinaron para mirar su contenido: una ouija. Pero no era como las que habían visto en tiendas o en películas. Estaba hecha de madera oscura, y las letras parecían talladas a mano, rodeadas de símbolos extraños que ninguno de ellos reconocía. El puntero era pesado, hecho de un material brillante que parecía hueso. «No deberíamos tocar eso», dijo Carla de inmediato, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. «Vamos, es solo un tablero. ¿Qué podría pasar?», respondió Diego con una sonrisa nerviosa. A pesar de las protestas de Carla y Valeria, el resto del grupo decidió sentarse en círculo y empezar el juego. Encendieron unas velas que encontraron en otra caja, y el sótano se llenó de un parpadeo inquietante, como si las sombras en las paredes comenzaran a moverse por sí solas. «¿Hay alguien aquí con nosotros?», preguntó Diego, su voz temblando ligeramente. Al principio no pasó nada, pero entonces el puntero comenzó a moverse, lentamente al principio, y luego con más fuerza. Todos juraron que no estaban moviéndolo. «¡Sí!», deletreó el tablero. El grupo se quedó en silencio, las miradas clavadas en el puntero. Valeria intentó reír nerviosamente. «Seguro alguien está jugando una broma». «¿Quién eres?», preguntó Luis, con una mezcla de miedo y emoción. El tablero respondió: «El maestro». Las velas comenzaron a parpadear violentamente y un viento gélido recorrió el sótano, aunque no había ventanas abiertas. Carla trató de levantarse, pero el puntero se movió de golpe, formando la palabra «no». «Esto no es gracioso. ¡Paren ya!», gritó Valeria, pero nadie la escuchó. «¿Qué quieres?», preguntó Diego, casi en un susurro. La respuesta fue inmediata y heló la sangre de todos. «Almas». De repente, una de las velas se apagó y la oscuridad pareció acercarse, como si las sombras estuvieran vivas. Entonces lo escucharon, un sonido de pasos arrastrándose por el suelo, como si algo estuviera gateando hacia ellos desde la oscuridad, más allá de la luz de las velas. «¡Apaga eso! ¡Cierra el tablero!», gritó Carla, pero el puntero se movió por sí solo, escribiendo una última frase: «El juego ha comenzado». Antes de que pudieran reaccionar, las luces de sus linternas parpadearon y se apagaron al unísono, dejándolos en completa oscuridad. Una risa baja, profunda, comenzó a resonar en el sótano, una risa que no era humana. Entonces, los gritos comenzaron. Julián fue el primero en desaparecer. Su linterna cayó al suelo, iluminando brevemente una figura grotesca que lo arrastraba hacia las sombras. Su rostro estaba congelado en una expresión de puro terror. «¡Tenemos que salir de aquí!», gritó Diego, pero cuando intentaron correr hacia la puerta, esta estaba cerrada, como si una fuerza invisible la hubiera bloqueado. Las sombras comenzaron a moverse por las paredes, formando figuras que se retorcían y los observaban con ojos brillantes.
Luis comenzó a murmurar cosas incomprensibles, sus ojos en blanco. De repente, cayó al suelo y una fuerza invisible lo levantó en el aire. Su cuerpo comenzó a convulsionar antes de caer como un muñeco roto. «¡Esto no es real! ¡Esto no es real!», gritaba Valeria, pero la voz del maestro resonó en el sótano. «¡Ustedes me llamaron!». Diego, Carla y Valeria lograron forzar la puerta y salir corriendo del sótano. Pero cuando llegaron al pasillo principal, todo estaba diferente. Las paredes estaban cubiertas de sangre y los ecos de sus propios pasos parecían perseguirlos. Finalmente encontraron la salida, pero al cruzarla se dieron cuenta de que no estaban en el colegio. Estaban en un lugar oscuro, lleno de niebla y gritos lejanos. Carla cayó al suelo, llorando, mientras Diego y Valeria intentaban entender qué estaba pasando. Fue entonces cuando una mano enorme, hecha de sombras, salió del suelo y los arrastró uno por uno hacia la oscuridad. El lunes siguiente, cuando los profesores buscaron a los 5 niños, no encontraron nada. El sótano estaba vacío y el colegio, en apariencia, estaba igual que siempre. Pero algunos estudiantes dicen que, si te quedas en los pasillos después de la última clase, puedes escuchar sus gritos pidiendo ayuda y el sonido de un puntero moviéndose en un tablero, deletreando los nombres de las próximas víctimas. En la segunda historia, les contaré una que hará que piensen 2 veces antes de apagar la luz de su habitación. Esta es la historia de una niña que descubrió que no todas las sombras son inofensivas. Prepárense para las sombras de la oscuridad, porque en la oscuridad nunca estás realmente solo. Sofía tenía 10 años y vivía en una casa antigua a las afueras de la ciudad. Su habitación era pequeña, con paredes pintadas de un rosa desvaído y un gran armario de madera que siempre parecía crujir por las noches. Desde hacía un par de semanas, Sofía no dormía bien. Todas las noches se despertaba a la misma hora, 3:15 de la madrugada. Al principio, pensó que era solo una coincidencia, pero cada vez que abría los ojos en la penumbra de su habitación, sentía algo extraño, una sensación de que estaba siendo observada. Intentaba convencerse de que era su imaginación, de que eran solo sombras proyectadas por los árboles fuera de la ventana. Pero algo no estaba bien. Una noche, mientras intentaba volver a dormir, Sofía decidió encender su pequeña lámpara de noche. Miró hacia el techo y vio una sombra que no debería estar allí. Era alargada, con contornos que parecían moverse ligeramente, como si estuviera viva. Se quedó paralizada, incapaz de apartar la mirada. La sombra permaneció inmóvil por un momento, pero luego pareció inclinarse hacia ella, como si estuviera observándola. «Solo es mi imaginación, solo es mi imaginación», murmuró, tapándose la cabeza con las mantas. Pero al día siguiente, las cosas empeoraron. Por la mañana encontró rasguños en la pared junto a su cama. Eran largos y profundos, como si algo con uñas afiladas hubiera estado allí. Llamó a su madre, pero ésta solo le dijo que seguramente eran marcas viejas que nunca había notado. «Es solo una casa vieja, Sofía. Las casas hacen ruidos y esas marcas siempre han estado ahí», dijo su madre, intentando calmarla. Pero Sofía sabía que no era cierto. Esas marcas no estaban allí antes. Las noches siguientes, Sofía comenzó a notar más cosas extrañas. Las sombras en su habitación parecían cambiar de lugar. Una noche, juró ver cómo una de las sombras del techo descendía lentamente hacia el suelo, tomando forma humana. No podía distinguir un rostro, pero los contornos eran inconfundibles: largos brazos, piernas delgadas y una cabeza inclinada hacia un lado. La figura permaneció inmóvil en la esquina de su habitación durante lo que parecieron horas, aunque podrían haber sido solo minutos. Finalmente, cuando el reloj marcó las 4 en punto, desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Sofía comenzó a dormir con la luz encendida, pero incluso eso no ayudaba. Ahora podía ver claramente cómo las sombras se deslizaban por las paredes, como si buscaran algo. Y siempre, sin importar cuánto intentara ignorarlas, sentía que la miraban. Una noche, Sofía decidió contarle a su madre todo lo que había visto, pero cuando comenzó a hablar, su madre la interrumpió, pidiéndole que dejara de inventar historias. «Estás creciendo, Sofía. Es normal tener miedo de la oscuridad, pero no hay nada en tu habitación. Solo necesitas descansar», le dijo su madre, besándola en la frente antes de apagar la luz. Esa noche fue peor. Sofía despertó al sentir algo frío rozando su brazo.
abrió los ojos lentamente y allí estaba la sombra. Pero esta vez no estaba en la esquina ni en el techo, estaba al borde de su cama, inclinada hacia ella. Aunque no tenía ojos, Sofía sabía que la miraba. No podía moverse, no podía gritar. Todo lo que pudo hacer fue cerrar los ojos y rezar para que desapareciera. Al día siguiente, Sofía decidió investigar. Revisó cada rincón de su habitación, buscando algo que explicara lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando notó algo extraño en el armario. Había un pequeño panel suelto en la parte trasera, algo que nunca había visto antes. Con cuidado, lo retiró, revelando un espacio oculto dentro de la pared. Allí encontró una caja vieja, cubierta de polvo. Dentro había fotografías antiguas, todas de niños. En cada fotografía, los niños parecían estar jugando o posando, excepto uno. En el fondo de cada imagen había una figura oscura, una sombra con la misma forma que Sofía había visto en su habitación. En la parte inferior de la caja encontró una nota escrita con una caligrafía temblorosa: «No mires a los ojos de la sombra, si lo haces, nunca te dejará ir». Esa noche, Sofía no pudo dormir. La nota le había dejado claro que las sombras no eran imaginaciones suyas. Intentó quedarse despierta, pero alrededor de las 3:15, el sueño la venció. Cuando despertó, la figura estaba allí nuevamente, pero esta vez no estaba sola. Había varias sombras en la habitación, todas moviéndose lentamente hacia ella. Sofía recordó la advertencia de la nota y cerró los ojos con fuerza. Escuchó susurros alrededor de ella, voces que parecían venir de todas direcciones. Una de las sombras susurró su nombre. «Sofía, abre los ojos». Con todas sus fuerzas, resistió, pero entonces sintió algo frío y pesado sobre su pecho, como si la estuvieran presionando. No pudo evitarlo. Abrió los ojos. La sombra más grande estaba frente a ella, con un rostro que no era un rostro, solo un abismo oscuro que la devoraba con la mirada. En ese momento, todo se volvió negro. Cuando su madre fue a despertarla a la mañana siguiente, Sofía no estaba en su cama. Su habitación estaba fría y las paredes estaban cubiertas de marcas, como si algo hubiera arañado desesperadamente para salir. La caja en el armario estaba vacía y en el suelo solo quedaba una palabra escrita en ceniza: «Ahora es nuestra». Desde entonces, nadie volvió a saber de Sofía, pero algunos dicen que, si pasas por esa habitación a las 3:15 de la madrugada, puedes escuchar el sonido de algo arrastrándose y una voz susurrando: «Sofía, ven con nosotros». Así termina esta historia, pero recuerda, no todas las sombras son inofensivas. Algunas solo están esperando el momento adecuado para llevarte con ellas. En la tercera y última historia de hoy, les traigo una que los llevará al corazón de un lugar donde la muerte debería ser el final, pero a veces es solo el comienzo. Prepárense, porque esta experiencia los hará cuestionar lo que ocurre después de la muerte. El doctor Alejandro Rivas llevaba más de 20 años trabajando como forense en una morgue ubicada en un hospital antiguo de la ciudad. Era un hombre tranquilo, acostumbrado a la soledad de su trabajo y a la frialdad de los cadáveres. Había visto de todo: accidentes terribles, cuerpos descompuestos y crímenes atroces. Nada lo asustaba, o eso pensaba. Una noche recibió un cuerpo enviado por la policía. Era un caso inusual. Una mujer joven encontrada en las afueras de la ciudad, en un campo abandonado. Su piel estaba pálida, casi translúcida, y sus ojos permanecían abiertos, mirando al vacío. No había signos visibles de violencia, pero algo en su rostro congelado le dio escalofríos al doctor Rivas. «Solo otra noche de trabajo», murmuró para sí mismo mientras anotaba los datos iniciales en su libreta. La etiqueta en la bolsa del cadáver decía: «Sin identificar. Caso 1738. El doctor colocó el cuerpo sobre la fría mesa de metal. El silencio en la morgue era absoluto, roto solo por el zumbido de las luces fluorescentes y el leve goteo de una tubería vieja en la esquina. Cerró los ojos de la mujer, pero cuando apartó la mano, estos se abrieron de nuevo, como si lo estuvieran observando. «Debe ser un reflejo muscular», pensó, intentando calmarse. Pero no pudo ignorar la extraña sensación de que había algo vivo en esa mirada vacía. Encendió el grabador de voz para documentar el procedimiento. Caso 1738. Mujer joven, aproximadamente 25 años.
No hay signos externos de trauma. Procederé con la autopsia. Pero cuando levantó el bisturí para realizar el primer corte, escuchó algo. Era débil, como un susurro, pero lo suficientemente claro para hacer que su mano temblara. Miró alrededor de la morgue, convencido de que estaba solo, pero el susurro continuó. Alejandro. Era su nombre, pronunciado con una voz femenina que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. «Esto no puede estar pasando», murmuró, apagando el grabador, pero cuando lo revisó, el dispositivo seguía grabando, y lo más inquietante, se escuchaba la voz claramente. Decidido a terminar el trabajo lo más rápido posible, Alejandro comenzó la autopsia, pero cada corte que hacía parecía liberar algo, como si estuviera desatando una fuerza que no entendía. La temperatura en la sala comenzó a descender y un vaho blanco escapó de su boca. El reloj en la pared se detuvo, marcando exactamente las 3:33 de la mañana. Mientras examinaba los órganos internos, algo llamó su atención. El corazón de la mujer no parecía humano. Estaba deformado, negro como el carbón, y latía lentamente, aunque el cuerpo estaba clínicamente muerto. Alejandro retrocedió, dejando caer el bisturí. «Esto no tiene sentido», dijo en voz alta. De repente, las luces comenzaron a parpadear, y la puerta de la morgue se cerró de golpe. Cuando trató de abrirla, descubrió que estaba bloqueada, como si una fuerza invisible la mantuviera cerrada. El susurro volvió, pero esta vez no era solo una voz. Era un coro de lamentos, gritos y palabras incomprensibles que llenaron la sala. Cuando Alejandro se giró hacia el cuerpo, vio algo que lo dejó sin aliento. La mujer estaba sentada en la mesa, con la cabeza inclinada hacia un lado, sus ojos negros como la noche. Sonrió, mostrando dientes afilados, y habló con una voz gutural. «Creíste que podías abrirme como a cualquier otro cadáver, ¿verdad? Pero yo no pertenezco a este mundo». Alejandro cayó de espaldas, incapaz de apartar la mirada. El cuerpo comenzó a descomponerse rápidamente, pero no como un cadáver normal. La piel se agrietó, liberando una sustancia oscura que se arrastró por el suelo como si tuviera vida propia. El doctor trató de escapar, pero cada vez que corría hacia la puerta, se encontraba de nuevo en el mismo lugar, frente a la mesa, con el cadáver de la mujer, mirándolo fijamente. Era como si la morgue se hubiera convertido en un bucle del que no podía salir. Las sombras en las esquinas comenzaron a moverse, tomando formas humanas que lo observaban con ojos brillantes. Podía escuchar susurros provenientes de esas figuras, frases como «Ella te eligió», «No debiste tocarla», «Ahora eres uno de nosotros». Desesperado, Alejandro intentó apagar las luces, pero el interruptor no respondía. En su desesperación, tomó el bisturí y lo arrojó al cuerpo de la mujer. Pero eso solo empeoró las cosas. El cuerpo se levantó completamente, sus huesos crujieron al enderezarse, y comenzó a caminar hacia él. Al día siguiente, el equipo de limpieza llegó a la morgue para iniciar sus tareas matutinas. Lo que encontraron los dejó paralizados. En el centro de la sala, sobre la fría mesa de metal, yacía el cuerpo del doctor Alejandro Rivas. Sus ojos estaban abiertos, mirando al vacío, con una expresión de puro terror congelada en su rostro. Pero había algo más extraño aún. Su pecho estaba abierto, como si alguien le hubiera practicado una autopsia a él. Sobre su corazón, escrito con una sustancia negra que parecía sangre seca, se leía una sola palabra: elegido. El personal llamó a la policía, pero nadie pudo explicar cómo había terminado el doctor en esa posición, o quién había realizado la macabra cirugía. Lo más desconcertante fue que el grabador de voz seguía encendido en el suelo, reproduciendo en bucle la misma frase. Todo comienza con la autopsia, pero nunca termina. Desde entonces, la morgue fue cerrada temporalmente, pero las historias sobre lo que ocurrió esa noche siguen atormentando a quienes trabajaron allí. Algunos dicen que, si pasas cerca de la sala a medianoche, puedes escuchar los susurros de Alejandro pidiendo ayuda. Otros juran haber visto sombras moverse por los pasillos, siempre en dirección a la mesa de autopsias. Así concluye esta historia, pero recuerden, no todo cadáver está completamente muerto. A veces, lo que yace en la mesa de autopsias no pertenece a este mundo. Esto fue Casa del Terror. Hasta la próxima, si se atreven a volver.